Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Bienvenidos al programa número 2 de Audionautas de Storytel. Un programa en la frecuencia de Imagen Radio al aire de 8:30 a 9 de la mañana, donde nos encargamos de hacer un recorrido por el catálogo de la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica. Mi nombre es Cole y durante la próxima media hora vamos a estar platicando justamente de varios títulos que ustedes podrán encontrar dentro de Storytel. Para que se vayan con estas recomendaciones, se pongan sus audífonos y pongan a trabajar su imaginación con grandes historias. Vamos a tener Storytel Talks, vamos a tener clásicos, vamos a tener joyas ocultas, vamos a tener una entrevista bastante funcional para estos tiempos y también vamos a estar hablando de cine. Así que váyanse uniendo a la conversación con el hashtag Audionautas y escríbanos a nuestras cuentas de Twitter que son @joleberto, @storytel_mx y @imagen_mx para que vayamos conversando porque me interesa mucho saber qué es lo que están escuchando ustedes, qué audiolibro últimamente se ha llevado toda su atención, con qué han maratoneado y qué les ha gustado de las recomendaciones que ustedes se van encontrando aquí en Audionautas. Y también para sumar a la gente que todavía no conoce la app de Storytel, vayan a su App Store o a Google Play y descárguenla ya. Además, el día de hoy les tengo una sorpresa de un código de regalo. Así que quédense con nosotros, están escuchando Audionautas durante la próxima media hora con mucho contenido sobre audio entretenimiento. Esto es Storytel Talks, conversaciones para provocar. De esta manera arrancamos el Audionautas número 2 con los Storytel Talks que les traemos el día de hoy. Para quienes no los conozcan, Storytel Talks son conversaciones para provocar, en donde en pláticas desenfadadas entre expertos se abordan distintos temas que seguramente a ustedes les van a llamar mucho la atención. Estamos hablando de budismo, de comida, de sexo y de veganismo, que es justamente el Storytel Talks que les traemos el día de hoy. El nombre es Carnívoros contra Veganos, en donde Enrique Galindo y Rodrigo Navarro ponen a competir 10 temas diferentes. Por ejemplo, comer en casa contra comer afuera, café contra té, vivos contra muertos, carnívoros contra veganos, evidentemente, leche contra leche falsa, grasas buenas contra grasas malas, algas contra hongos y el tema que les traemos el día de hoy, que es su capítulo número 4, cerveza contra vino. Seleccionamos el día de hoy porque el próximo 3 de agosto se estará celebrando el Día Internacional de la Cerveza. Una celebración que ocurrió por primera ocasión en 2007 en la ciudad de Santa Cruz, California. Desde entonces, esta festividad ha crecido mucho y se ha expandido alrededor del mundo, celebrándose en 200 ciudades y en alrededor de 50 países. Además, la cerveza es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. Sin embargo, ustedes seguramente tienen ese amigo que no le gusta la cerveza, o tal vez son ustedes mismos, ¿no? Y dicen, yo prefiero mi vinito porque la cerveza tiene un sabor que no me encanta. Bueno, pues en esta ocasión y en este Carnívoros contra Veganos, Rodrigo y Enrique van a estar platicando al respecto y dándonos datos importantes sobre los procesos de producción de cada una de estas bebidas, los tipos de cerveza que hay, los lugares donde prefieren consumir uno contra otro y muchas otras cosas más que seguramente les serán muy útiles al momento de tomar la decisión sobre una bebida u otra. Eso sí, por favor, siempre todo con medida. Dicho esto, me gustaría que compartan conmigo con el hashtag Audionautas qué es lo que prefieren, cerveza o vino. ¿Cuál es la ganadora para ustedes? Escríbanme en @joleberto, @storytel_mx y mientras ustedes eligen a su favorito, ¿por qué no les pongo un pequeño fragmento de esta conversación que tuvieron los carnívoros contra veganos sobre la cerveza contra el vino? Están escuchando Audionautas, un programa de Storytel. La cerveza se consume principalmente o es la bebida alcohólica que más se consume en México, entonces tiene que venir de algún lado, y este lado del que viene es que las primeras cervecerías vienen de más de 1800, ¿no? O por ahí de 1826, en donde empezó a haber mucho más penetración de la cerveza. Se vuelve fácil de integrar a la sociedad con respecto al vino, que requiere mucho más extensiones de cultivo, que requiere más cuidados, que requiere, por decirlo así, un cuidado más sutil o más fino, mientras que el de la cerveza
cerveza pues se puede hacer en más masa o se podía hacer mucho más sencillo que a diferencia del vino. Esto fue creciendo como cultura y tenemos las grandes cervecerías y tenemos las grandes casas de vino. Es interesante cómo se mueve este mercado a nivel mundial. Es un mercado muy fuerte, pero también es chistoso como, por ejemplo, 4 marcas o 4 grandes productores son los que casi controlan el 50% a nivel mundial de producción de cerveza, pero creo que se ha dado actualmente esta también tendencia a poder buscar nuevos modelos y también empezar a crecer también con sabores o cosas diferentes. Ahora, hay que ir desde dónde son similares y dónde se diferencian. ¿Qué es un vino y qué es una cerveza? Un vino es el producto de una fermentación y una cerveza es también el producto de una fermentación. Entonces, ¿qué es lo que los hace diferentes? Pues uno, el organismo que va a causar la fermentación. Lo hablamos un poco en Vivos contra Muertos y vamos a tener levaduras en ambos casos que van a fermentar. ¿Qué es fermentar? Comer azúcar y excretar alcohol. No lo piensen mal. Al hacer el vino se vuelve un poquito más complicado todos los procesos y por la cantidad de producto que tienes que tener. Como también por ahí llegué a leer que la cerveza dicen que es más como cocinar, que donde tienes que hacer como estos brebajes y ya puedes empezar a meter diferentes tipos de sabores cuando en el vino no es tan fácil. Justo los sabores o los ingredientes básicos de una cerveza son agua, malta, que principalmente proviene de la cebada. ¿Y entonces qué es la malta? Sí, pues la malta es el grano de cebada que lo humedezco para que empiece su proceso de germinación. Escuchas Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, yo sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio, trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Los clásicos como nunca los has vivido. Esto es Storytel Classics. Hemos llegado a nuestra sección de clásicos aquí en Audionautas de Storytel, donde estamos muy contentos porque ahora vamos a poder explorar a través de nuestros oídos las obras de uno de los escritores más importantes del siglo XX. Estamos hablando del checo Franz Kafka. Ya antes de pasar al audiolibro que vamos a estar recomendando el día de hoy de Franz Kafka, déjenme contarles un poco de él. Kafka nació en 1883 en un barrio del gueto de Praga. Creció en una familia de 6 hermanos. Su padre dirigía un negocio comercial, era un hombre autoritario y sin estudios, de quien pues Kafka sufrió mucho por su actitud, marcándolo psicológicamente, lo cual reflejó mucho más tarde en sus obras, como por ejemplo en Carta al Padre de 1919. Antes de convertirse en escritor, Franz empezó sus estudios universitarios en química, los cuales abandonó más tarde para cambiarse a Derecho, donde terminó siendo abogado. También trabajó como vendedor de seguros, un trabajo rutinario y gris, como muchos suelen imaginar que era el estado natural del escritor. Sin embargo, sus amistades dicen lo contrario, pues lo describen como un tipo sumamente divertido e interesante. Franz fue reclutado para la Primera Guerra Mundial, pero debido a su trabajo literario fue absuelto. Más tarde, en 1917, intentó entrar al ejército, pero fue diagnosticado con tuberculosis, enfermedad dolorosa que lo llevó a su muerte en 1924. Ese fue el Kafka de la cotidianidad, pero sus obras lo convirtieron en el más profético y perturbador cronista del siglo XX. O al menos así lo dijo su buen amigo el escritor Max Brod, el encargado de traicionar la petición de Franz Kafka de que al morir todas sus obras no publicadas fueran quemadas.
A lo que Brod decidió desobedecer y con el permiso del padre de Kafka puso a disposición de los lectores sus novelas más importantes. Y ahora toda la capacidad de Kafka de poner nuestra imaginación en situaciones de lógica extraña y grotesca se han traducido a un formato de audio entretenimiento aquí en Storytel, en una colección de 12 cuentos selectos de Franz Kafka, donde encontrarás títulos como La condena, Un artista del hambre, Primer sufrimiento o La metamorfosis. Esta última probablemente es su novela más conocida, la cual cuenta la historia de Gregor Samsa, quien despierta una mañana convertido en insecto. Además, en Storytel van a encontrar una versión exclusiva de esta historia, narrada por Nacho Casas, una de las estrellas del momento en cuestión de locución para narrar audiolibros. Así que mientras ustedes entran y seleccionan algún audiolibro de la compilación de cuentos selectos de Kafka, les voy a dejar un pequeño fragmento de La metamorfosis de 1915. En los primeros tiempos, Gregor esperaba el arribo de la hermana para colocarse en los rincones especialmente representativos de esta suciedad, como haciéndole de alguna manera un reproche por medio de su posición. Lo cierto, sin embargo, es que podría haberse quedado ahí semanas enteras sin que la hermana limpiara. Veía la suciedad igual que él, pero había decidido dejarla donde estaba. Al mismo tiempo, con una sensibilidad completamente nueva para ella y que se había apoderado de toda la familia, la hermana vigilaba que el orden en la habitación quedara solo a su cargo. Una vez, la madre había acometido una gran limpieza del cuarto de Gregor, cosa que solamente había logrado tras usar varios baldes de agua. Aunque la humedad molestaba también a Gregor, que yacía todo a lo ancho sobre el canapé, amargado e inmóvil, pero la madre no se salvaría del castigo. Por la tarde, cuando notó los cambios en la pieza de Gregor, la hermana corrió a la sala sumamente ofendida y, pese a que la madre alzó suplicante las manos, estalló en un llanto convulsivo que los progenitores, el padre se había levantado con sobresalto de su silla, miraron primero asombrados y luego indefensos, hasta que también ellos empezaron a agitarse. A la derecha, el padre le hacía reproches a la madre por no dejarle la limpieza de la habitación de Gregor a la hermana, en tanto que a la izquierda la hermana le gritaba que nunca más tendría permitido limpiar la pieza de Gregor. Y mientras que la madre buscaba arrastrar hacia su habitación al padre, irreconocible a causa de la exaltación, la hermana, sacudida por los sollozos, le pegaba a la mesa con sus pequeños puños, y Gregor silbaba fuerte de rabia, porque a nadie se le ocurría cerrar la puerta para ahorrarle ese espectáculo y ese ruido. Pero incluso si la hermana, rendida por su trabajo, estaba harta de ocuparse de Gregor como antes, la madre no debía haber ocupado su lugar, ni Gregor quedar desatendido, pues ahora estaba la doméstica, esa vieja viuda que en su larga vida debía haber superado lo peor con ayuda de su fuerte constitución ósea. No sentía ninguna especial repelencia por Gregor. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Hemos llegado a nuestra entrevista del día de hoy aquí en Audionautas de Storytel. Y les traemos algo muy interesante que seguramente muchos de ustedes están viviendo, que es el teletrabajo, el famosísimo home office. Y nos encontramos con un título llamado Trabajar en casa, escrito por Elena Bazán, que es editora, correctora y gestora de proyectos editoriales. Bueno, pues ahora se sumergió en el mundo del teletrabajo para regalarnos estrategias, consejos y muchas cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo para tener una vida mucho más organizada y sacar lo mejor de trabajar en casa. Así que bienvenida, Elena. ¿Por qué no nos cuentas un poco de cómo fue el proceso para llegar a este audiolibro? Lo comencé a pensar como audiolibro cuando inició la pandemia, pero esto viene de mucho más atrás. Yo toda mi vida he sido freelance o autónoma. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la pandemia y nos encerramos todos en casa, muchas de las personas con las que hablaba, tanto gente de mi profesión como colegas o amigos, pues me decían que se la estaban pasando muy mal y que se les estaba complicando mucho adaptarse. Y ahí fue cuando me di cuenta, o sea, en medio de la pandemia,
pandemia, lo que yo llevaba ya años perfeccionando y trabajando, pues me di cuenta de que eran sensaciones muy comunes o globales en tanto a productividad, conectividad, bienestar, el típico burnout que empezó a ser cada vez más común. Y bueno, el audiolibro sale de una experiencia propia de muchos años de estar perfeccionando el teletrabajo, pero sobre todo de haber escuchado a mucha gente quejarse o pedir ayuda o intentar encontrar soluciones sobre cómo mejorar el teletrabajo. Seguramente al inicio de su nuevo formato de trabajo en el home office, ustedes creyeron que iban a poder trabajar en pijama durante todo el día, pero hay muchos mitos alrededor de esto y Elena nos cuenta un poco de las cosas que tenemos que romper para tener un teletrabajo exitoso. Primero uno dice, voy a estar trabajando en mi casa, entonces bueno, me paro a la hora que quiera, pongo el cereal en el escritorio mientras estoy respondiendo los correos, pues me doy un break así de mediodía y luego regreso a trabajar. Y bueno, es que todo eso es lo que no se tiene que hacer en el teletrabajo. Así que lo primero que yo vi de la comunidad, porque además hice una serie de entrevistas, impartí unos talleres, tuve unos conversatorios para recabar más información, pues lo primero que vi fue, no tengo ni idea de cómo se empieza. El teletrabajo, la verdad es que es un asunto muy serio y hay muchos mitos sobre trabajar en casa, como que no tenemos horario, como que no somos organizados o que tenemos demasiado tiempo libre tal vez, y es que es todo lo contrario, ¿no? El teletrabajador es muy eficiente siempre y cuando esté organizado, tiene una agenda súper estricta porque además piensa que compartimos la oficina con la casa, literalmente es el mismo espacio, entonces somos muy organizados. Según una encuesta realizada por OCC Mundial y la Asociación de Internet MX, el 40% de un grupo de encuestados dijo que trabaja ahora entre 9 y 12 horas diarias, que probablemente son más de las horas que estabas acostumbrado a tener en la oficina. Pero muchas veces esto se trata de desorganización, entonces Elena nos cuenta un poco de las estrategias que podemos desarrollar para de esta manera tener un teletrabajo mucho más efectivo y poder seguir siendo productivos y mantenernos motivados. Necesitas tener estrategias en todos los niveles del teletrabajo, que son el espacio. Es muy importante generar estrategias con tu espacio, con tu entorno y con el contexto que estás viviendo. O sea, no es lo mismo una estrategia de teletrabajo en una pandemia, que hay otros factores como la ansiedad, la incertidumbre, el estrés. Es complicado. A un contexto, bueno, como cualquier otro día fuera de la pandemia, ¿no? Entonces, el entorno es muy importante en los espacios. Otra área en donde necesitamos estrategias son las jornadas. Preparar una sesión de trabajo o finalizar una sesión tiene sus propias reglas y ahí necesitas estrategias. Otras estrategias pues son el tiempo, el equipo con quien trabajas, las herramientas que utilizas durante el teletrabajo necesitan de una estrategia muy clara, y yo diría que lo último y muy importante son estrategias de bienestar. El audiolibro tiene un subtítulo que es muy importante, que es Estrategias para desarrollar productividad y armonía. Generar armonía en el teletrabajo te permite ser productivo y parte de eso es el bienestar. La verdad es que no tendríamos que dejar de cuidarnos. Yo sé que somos muy exigentes con nosotros mismos como profesionistas. Eso es súper positivo. O sea, yo soy la que más horas le echa tal vez. Pero la armonía es clave y eso es bienestar. Y yo hablo de 3 tipos de focos que tenemos que cuidar, ¿no? El primero es bienestar mental. O sea, es muy importante concentrarnos en que la cabeza guía toda la productividad. Entonces, si no estás descansado o si estás quemado, si ya sufriste de un burnout, muy difícilmente vas a ser un empleado productivo. Lo segundo es bienestar físico, tan básico como dormir, comer a tus horas, comer todas las veces al día que necesitas, no abusar del café. Y lo último es el bienestar emocional. Tenemos que ser muy cuidadosos también con tener otras actividades que nos permitan sentir satisfechos, contentos, motivados. Una de las grandes ventajas de la oficina tradicional que deberíamos llevar a casa son las jornadas. Cuando cruzas la puerta de la oficina, tú sientes que terminaste el día, ¿no? Y te concentras en otra cosa. Bueno, cuando estamos en la casa, esa jornada suele difuminarse muy fácilmente. Entonces, es muy importante que copiemos eso de la oficina tradicional. Hay una hora para entrar a trabajar y hay una hora para salir. Y cuando acabaste, cierras la pantalla, dejas el teléfono y te dedicas a hacer tu vida personal, contigo mismo y con el resto del mundo. Agradecemos mucho la presencia de Elena Bazán en este Audionautas de Storytel. Y para mantenernos en contacto, ¿dónde te podemos encontrar, Elena? Bueno, lo primero es dónde encontrar el audiolibro Trabajar en Casa. Por supuesto, lo encuentran en Storytel. Y también lo pueden encontrar en Hook Editorial, que es la editorial con la que muy felizmente lanzo este audiolibro. Y a mí me encuentran en redes sociales. Yo creo que donde más me van a ver es en Instagram. Es @ElenaBazán_. Un abrazo. De tus oídos al cine y la televisión.
O al revés. Si te gusta el cine y la animación, seguramente has pasado por alguna película de estudio Ghibli. Mi vecino Totoro, Porco Rosso, La princesa Mononoke o probablemente la más popular del estudio japonés, El viaje de Chihiro. ¿Y por qué te contamos esto? Bueno, porque el día de hoy te traemos una recomendación que te ayudará a entender mejor todo el mundo de El viaje de Chihiro. El audiolibro se llama Biblioteca Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, de Marta García Villar, y cuenta la historia de cómo fue la construcción de esta película, cómo fue el desarrollo de cada uno de los personajes, la situación de Estudio Ghibli en ese momento, todo lo que contempló Hayao Miyazaki para escribir y dirigir esta película, y curiosidades bastante interesantes de las cuales aquí te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, ¿sabías que El viaje de Chihiro tardó 18 meses para realizarse? Faltando 6 meses, únicamente la mitad de la animación principal estaba completa. 150 trabajadores se necesitaron para la producción de la película. Era tanto el trabajo que se tenía que hacer que por primera ocasión Estudio Ghibli subcontrató a un estudio de Corea del Sur llamado DR para poder terminar en tiempo. Mientras se hacía el doblaje de la escena en la que los padres de Chihiro están devorando la comida antes de convertirse en cerdos, la actriz Yasuko Sawauchi realmente estaba comiendo ante el micrófono. Lo que hizo es que fue a comprar una cubeta de pollo frito, se puso frente a la escena y empezó a comerlo. Al final del día, todos los que estaban presenciando este doblaje comieron y compartieron de esta cubeta de pollo. Y todos estos datos están dentro de Biblioteca Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, un documento y un audiolibro que tenía que existir por la importancia y el impacto que tuvo esta película desde su estreno y hasta hoy en día. Pues ahí lo tienen. Biblioteca Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, disponible en audiolibro en la aplicación de Storytel. Cuéntanos cuál es su parte favorita de El viaje de Chihiro en @storytel_mx, @joleberto, utilizando el hashtag Audionautas. Mientras tanto, yo les voy a dejar un fragmento de Biblioteca Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, de Marta García Villar. Ya volvemos. El caso del proceso de computarización de El viaje de Chihiro es más complejo y muy especial, ya que en lugar de utilizar gráficos tridimensionales, se aprovechó la tecnología para corregir, mejorar, apoyar y complementar el proceso de animación tradicional de la película, pues Hayao Miyazaki pretendía aprovechar al máximo la confluencia entre tecnología y tradición. Para ello, 2 fueron los nombres que cobraron especial importancia en este proceso: Atsushi Okui, director de fotografía digital, y Mitsunori Katama, director de animación digital. Para Atsushi Okui, esta técnica era un paso más en el proceso artesanal siempre defendido por Estudio Ghibli, ya que se evitaba que la imagen computarizada predominara y llamara la atención sobre el dibujo tradicional, de modo que ni influyera ni condicionara el proceso artístico. El arte tradicional característico de Estudio Ghibli permanecía igual, pero la posterior digitalización de los planos permitía corregir detalles, añadir colores y componentes en un mundo de increíbles posibilidades, de modo que el acabado y los colores finales eran fruto del tratamiento por ordenador. De hecho, Mitsunori Katama reveló que del total del metraje de El viaje de Chihiro, el 8% correspondía a animación por ordenador y combinada en todo momento con imágenes elaboradas con animación tradicional. La imagen computarizada fue solo un paso más en la creación del filme. Okui y su equipo ensamblan las imágenes y nosotros veíamos los elementos que podrían ser fácilmente procesados. El hecho de que cualquier cosa pueda ser creada por ordenador no significa que todo tenga que ser 100% digital. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Bueno, pues ya estamos cerca de que finalice este segundo Audionautas de Storytel, pero antes de terminar, yo les había prometido al principio de este programa que iban a tener un código de regalo para que su prueba gratis se extienda. Entonces, en lugar de tener 14 días de prueba en Storytel, van a tener 30. Y es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es entrar a www.storytel.com/audionautas. Ahí crean una cuenta, descargan la app en su dispositivo móvil e inician sesión con los datos que acaban de registrar, ¿ok? Ahora, es importante que ustedes sepan que esto solo aplica para usuarios nuevos para que tengan 30 días de prueba.
y de esta manera van a poder escuchar algunas de las recomendaciones que tenemos en nuestro Top Storytel de esta semana, que está dedicado a personajes de la historia. Así que arranquemos este Top Storytel con la recomendación de Robert Capa, Imágenes de Guerra, para que ustedes exploren sobre un personaje que huyó del nazismo, sufrió persecuciones políticas por sus ideas, vivió en la primavera intelectual de París de los años 30 y dejó testimonios únicos sobre los combates de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro número 2 es Aristóteles, el maestro de los que saben, escrito por Alfredo Marcos y narrado por Daniel Cubillo. En este audiolibro van a poder conocer más sobre el discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. El número 3 en este top de Storytel sobre personajes de la historia, Pablo Picasso, Yo el Rey, escrito por Blanca Inés Gómez y narrado por Alejandro Ibarías. En esta obra van a poder conocer más sobre Picasso. También podrán entender cómo una serie de sucesos en 1908 lo llevan a pintar paisajes dentro de un estilo que un crítico describió después como si hubieran sido hechos a base de pequeños cubos, y así se impulsó el término cubismo. En el número 4 tenemos María Antonieta, escrito por Catalina de Habsburgo y narrado por Aurora de la Iglesia. En esta obra encontrarán la historia de la archiduquesa María Antonieta de Habsburgo Lorena, donde se tratará de responder a la pregunta ¿hasta qué punto fue María Antonieta responsable de los acontecimientos que determinaron el destino de toda Europa? En el número 5 tenemos a Winston Churchill, Yo soy el que ruge, escrito por Germán Saavedra y narrado por Eric Trujillo. Sin dudas, se trata del más importante político británico del siglo XX. Entonces ahí lo tienen. De todos modos, en mi Twitter, @Joleberto, voy a estar compartiendo la liga para que ustedes chequen este playlist y me digan también y compartan conmigo cuál creen ustedes que debió haber sido incluido, o qué playlist se les ocurre para que estemos platicando durante la próxima semana. De esta manera llegamos al final de este segundo Audionautas, un programa de Storytel que se transmite todos los sábados de 8:30 de la mañana a 9, para que ustedes estén bien pendientes y sintonicen este programa que trata de explorar el catálogo de audioentretenimiento más grande del país. Mi nombre es Jole y agradezco la participación de toda la gente de Storytel, a la producción de Imagen Radio y obviamente a ustedes por sintonizarnos una semana más. Que tengan un excelente sábado, nos escuchamos pronto. Gracias por abrir tus oídos. Nos escuchamos la próxima semana para continuar navegando entre grandes historias. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.